La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este sexto encuentro de libreros. Agradezco a la Universidad Autónoma de Hidalgo quienes me invitaron a participar como conferencista en el marco de la 33ª edición de la Feria Universitaria del Libro con el tema e-commerce en las librerías. Para entrar en materia, me gustaría contextualizar un poco en torno a las condiciones que actualmente enfrentan las librerías. No es descabellado escuchar comentarios como el que las librerías tal como las conocemos tienen difícil su supervivencia o si éstas correrán la misma suerte que los videoclubs. Y si bien hay posturas a favor y en contra, lo cierto es que uno de los sectores más golpeados por la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19 es precisamente el librero, aunado a los cambios en los hábitos de consumo de los últimos años y al acortamiento del ciclo de vida de los libros. De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM, hay alrededor de 1.590 librerías en el país, de las cuales 31% se encuentra en la Ciudad de México, seguidos por Jalisco y el Estado de México con 7% respectivamente. De estas, 62% son librerías tradicionales, 19% son librerías editoriales y alrededor de 7% son librerías universitarias. Si consideramos alrededor de 112 millones de habitantes en el país, tendríamos alrededor de 70,000 habitantes por librería. Visto así, pareciera que las librerías podrían tener suficientes visitantes con las consiguientes ventas y de producto. Sin embargo, la realidad es que en México las personas leen alrededor de 3.4 libros al año, de acuerdo con el INEGI, cifra muy baja comparada con otros países y de menor población, y solo el 17.8% acude a una librería a adquirir un libro. La mayor parte de estas librerías son pequeños espacios o librerías de barrio. De acuerdo con datos publicados por El Economista, a su vez obtenidos por Nielsen Bookscan México, comparada con el 2019, la contracción de la facturación anual por venta de libros físicos ha sido del 19.8%. Otro dato importante que destacar es el que aporta el INEGI sobre los hábitos de consumo de los lectores, en donde señala que más del 50% de la población, hombres y mujeres, adquieren los libros de forma gratuita. Ante este panorama, cualquiera diría que el horizonte es bastante desolador para este vital eslabón del ecosistema del libro. Sin embargo, no es menos cierto que, a lo largo de su historia, las librerías han tenido y tienen, ahora más que nunca, la necesidad de reinventarse, primero, por los bajos porcentajes de lectores que hay en México, las contadas aproximaciones a estos espacios por parte de la población, la falta de políticas públicas reales para el fomento a la lectura, lo que ha implicado que se hayan implementado diferentes estrategias para atraer un público ávido de nuevas experiencias, un público en constante evolución en todos sentidos. Entre las estrategias implementadas por los libreros destacan cuentacuentos, presentaciones, firma de libros, conferencias, círculos de lectura, hasta hacer más confortable la estancia del lector dentro de estos espacios. No obstante, como resultado de la pandemia, muchas librerías llevan meses sin abrir, al no ser su labor considerada una actividad vital o fundamental. Su reapertura en esta nueva normalidad se ha visto afectada. Muchas no tienen claridad en los protocolos a seguir y cómo mantener los ingresos. Algunas aún están considerando la posibilidad de continuar o no en el negocio, con la consiguiente afectación económica y cultural. De acuerdo con la ALMAC, Asociación de Librerías de México, las ventas de libros han bajado el 80% y se estima que el 50% de las librerías no reabrirán tras la pandemia. Para la RELI, Red de Librerías Independiente, el problema apenas empezará cuando se empiece a reactivar la economía y se evalúe el verdadero impacto en los bolsillos de los mexicanos. ¿Seguirá siendo una prioridad el libro? De acuerdo con Claudia Bautista, presidenta de la RELI, las librerías han demostrado ser resilientes en épocas de crisis y espera que por ello salgan delante de esta. No hay que olvidar
que la comercialización de libros en México representa 9,000 millones de pesos al año, es decir, 402 millones de dólares, de acuerdo a datos de la CANIEM. Es decir, no se puede dejar a su suerte este eslabón dentro de la cadena productiva del libro. De acuerdo con la Federación de Gremio de Editores de España, Amazon ha copado casi la mitad de la venta de libros a través de Internet. La gente en la crisis ha dedicado más tiempo a leer, es cierto, pero ante la ausencia de librerías y bibliotecas abiertas, se ha empujado al lector a buscar alternativas en Internet. Se ha dejado de leer en papel para darle paso al libro electrónico. La misma fuente señala que de las ventas online, el 40% se hicieron a través de Amazon y solamente el 6% en las páginas web de las librerías. Si bien son datos de España, perfectamente se pueden extrapolar a la realidad mexicana, que no dista mucho de esta compleja situación. De los consumidores habituales, normalmente el 32% compra sus libros en línea, pero en esta crisis alcanzó al 72%, cifras preocupantes para las librerías. Hay muchas interrogantes que se desprenden de esta llamada nueva normalidad para los libreros. ¿Habrá cambios al corto y mediano plazo en los hábitos de los lectores? ¿Amazon se quedará con los nuevos clientes que surgieron de la crisis? ¿Habrá un aumento en la venta de libros en línea? ¿Se mantendrá la tendencia mostrada en la crisis? ¿Con qué porcentaje participarán los libreros con libro físico en esta nueva realidad? Son reflexiones que se deben de hacer y que todas confluyen en una premisa básica. Las librerías se tienen que reinventar si quieren sortear la crisis y seguir participando del mercado de libros. ¿Pueden hacerlo solos? No, claro que no. Requieren el apoyo corresponsable de todos aquellos involucrados en su ecosistema, incluyendo la lealtad de sus lectores, y reconocer y hacer valer la importancia del binomio editor y librero. Lo que es cierto, y que esta pandemia ha puesto nuevamente en el debate, son los nuevos hábitos en la compra de libros. Las conductas del lector están cambiando. El fenómeno del e-commerce es un factor decisivo en este cambio, sobre todo cuando se habla de distribución bajo demanda. Las librerías, más allá de estar presentes en Internet, sin haberle dado mucha importancia al comercio electrónico, deben tomar este modelo de negocios con seriedad y darle la importancia que tiene. De lo contrario, sus ventas por este canal seguirán siendo mínimas, aun cuando los datos y tendencias mundiales señalan el crecimiento de este canal de distribución. También es cierto que hay casos de éxito que han sido visionarias y han logrado hacer esta transición. Ejemplo de ello son los datos que arrojan el BookScan México, en donde a mayo del 2020 de 100,000 unidades vendidas semanalmente se pasó a 130,000, lo que denota que varias librerías han migrado al negocio de e-commerce, empezando a canalizar sus esfuerzos en este mercado. Pero aún es muy poco. Esta nueva realidad, mucho más factible para las medianas y grandes empresas, ha afectado aún más a las más pequeñas, las cuales han tenido que realizar alianzas estratégicas para sumar esfuerzos y poner un pie en este mercado. Ejemplo de ello, la propia Porrúa, que ha manifestado la posibilidad de incorporar a su página digital a sus aliados comerciales, facilitando con ello su incursión al mercado en línea. De acuerdo a Nielsen México, la primera caída importante en la venta de libros fue aproximadamente en febrero, en donde hubo una caída en la venta de unidades, pasando de 386,000 a 329,000. Sin embargo, fue hasta abril cuando las ventas cayeron estrepitosamente a 103,000 unidades vendidas. Cuando las librerías y editores reaccionaron entre marzo y mayo y empiezan a vender en línea, se ve un ligero incremento de unidades, subiendo a 128,000 unidades. Es decir, aún para los que se oponen a la venta del libro digital, esta se plantea como una alternativa más que viable para seguir desplazando el producto en tiempo de crisis. El ideal es que sigan coexistiendo ambos canales de venta, y confío que al finalizar la pandemia así pueda ser. Un gran aliado a este esquema será el educativo, el cual ya ha planteado la necesidad de adoptar un esquema mixto para el proceso de enseñanza y aprendizaje como opción formativa del nuevo modelo educativo. Considero que es toral que apoyemos a los libreros en esta conversión, para que puedan seguir vigentes, y lo que antes se presentaba como una opción,
hoy se visualice como una condición. Hoy la presencia en Internet es inevitable. Hay casos en donde la transición a la venta en línea es el paso natural por seguir ante la crisis económica derivada de la pandemia. Los altos costos de las rentas y mantener una tienda operativamente funcional se ha convertido en un cuesta arriba muy difícil de escalar para las pequeñas librerías. Ejemplo de ello, la famosa librería El Tomo Suelto, que primero tuvo que rematar sus existencias al 50% para posteriormente dar cierre a una de sus tiendas. Ahora han abierto una tienda en línea en Facebook y se muestran optimistas sobre el futuro. Es cierto también lo expresado por Torres, su dueño, que una librería es por sí misma algo más allá que una tienda de determinado producto. Es y ha sido el guardián de la historia y la cultura del país. Ahí se resguarda la historia de la humanidad y como espacio aporta valor cultural y social al barrio en donde se ubica. Son finalmente testigos silenciosos de nuestra historia. Ojalá, independientemente de la imperante necesidad de reinventarse, las librerías de barrio sorteen exitosamente la pandemia y sus consecuencias. Hay anécdotas como la de Joel Dicker, autor del caso de Harry Quebert, y la desaparición de Stephanie Miller. Creo que acaba de publicar otro, La Habitación 622, que al preguntarle en una entrevista cuál libro preferiría vender en Amazon, contestó con un rotundo ninguno, ya que se visualiza como un auténtico defensor del librero, y agrega que, si no fuera por la recomendación de su librero, quizá no habría leído los mejores libros que han pasado por sus manos. Anécdotas hay muchos, no terminaríamos. Bueno, como he mencionado anteriormente, más allá del debate sobre la coexistencia o no de ambos formatos, o sobre la desaparición del libro físico, que confieso, soy una fiel creyente que no será así, el e-commerce se ha vuelto una condición dentro de la reinvención de las librerías. Se ha convertido además en el mecanismo idóneo para llegar a los consumidores en lugares donde no hay puntos de venta. El e-commerce llega, como dicen algunos, como una burbuja de oxígeno y alternativa a las fórmulas tradicionales sobre cómo vender libros. Es importante destacar que no solo hay que estar por estar en Internet, hay que sacarle el mayor provecho a esa presencia y a este canal de venta. Para ello, incluso hay que perder el miedo y asesorarse de los expertos y visualizar de cerca fórmulas exitosas como la de Amazon y Casa del Libro. Y como Amazon es un referente, haremos una pequeña pausa para comentar el por qué es un caso de éxito, siendo que su fundador pasó de dirigir una pequeña librería online a manejar un monstruo de calibre internacional. Era el año de 1994, ya el Internet era una realidad. Jeff Bezos trabajaba en la bolsa y no tardó en darse cuenta de que la irrupción del Internet acabaría impactando en los hábitos de consumo de la población y quiso formar parte de este cambio. Así que no tardó en dejar su empleo bien remunerado y juntando a los suyos los ahorros de sus padres de toda la vida, decidió arriesgarse y fundar una librería en línea. Cuenta Jeff que se decidió por los libros después de hacer una lista de los productos que tenían menor costo y mayor demanda, y en medio de esta lista quedaron los libros, por lo que en ello basó su elección. Es decir, no fue amor por la cultura o por los libros, ni ningún interés específico por la literatura más que el negocio en sí mismo. El éxito, sin embargo, casi fue instantáneo. A los 2 meses de abrir su tienda en el garaje de su casa, ya estaba vendiendo $20,000 a la semana en 50 estados de Estados Unidos y en más de 45 países. Aquí aplica la frase de que el primero que pega, pega 2 veces, sin lugar a duda. Es importante mencionar que si hoy se encuentra años luz de sus inicios, en 1994 ya contaba con 1 millón de títulos en su catálogo. Su idea de convertirse en la librería más grande del mundo se hizo realidad. Hoy es su eslogan. No tuvo rival de venta en línea. En offline, Barnes & Noble era la más prestigiosa y circularon rumores que fueron los que difundieron que Amazon no era una librería, sino un broker de libros. Pero realmente, ¿qué hizo que la empresa que hoy vende un comercio electrónico de $2.370 millones al año y que cuenta con 431,400 empleados en todo el mundo tenga el éxito que tiene? Primero, en 1998 diversifica su catálogo.
De solo vender libros, incursionó en música, en videos, en DVD, software y videojuegos. Después, 2 años después, en el 2000, da paso a una estrategia denominada Marketplace a terceros, que consistía en abrir sus puertas a los vendedores y productores que decidieran vender sus productos dentro de Amazon, obviamente pagando un fee y cumpliendo con los estándares de calidad. Esta quizá sea la estrategia de mayor valor de Amazon, ya que no solo amplió su catálogo, sino que les ha dado el conocimiento para saber qué se vende, qué no, cuál es la preferencia del público, para después desarrollarlo ellos y venderlo con sus propias marcas. Esta es una de las estrategias que sigue vigente, bueno, todas siguen vigentes hasta el día de hoy, pero esta ha sido eje toral de la vida de Amazon. Servicios web. Su propia necesidad lo llevó a crear un producto y servicio. Me explico. Imagínense una empresa del tamaño de Amazon, qué capacidad de banda ancha necesitaría para hacer sus transacciones, para el almacenamiento de su catálogo, para soportar el tráfico de clientes y ventas concurrentes, picos de consumo. Todo ello además se traducía en una inversión estratosférica. Así nació en 2002 Amazon Web Services, que es un conjunto de aplicaciones y productos para todo aquel que desarrolle una web o app en la red. Dicen los que saben de esto que para dimensionar el tamaño de la Amazon Web Services solo consideren que Netflix operó ahí hasta hace relativamente poco tiempo. Amazon Prime, otra de sus estrategias, sigue siendo su filosofía centrada al cliente, pero esta modalidad de transacción a través de un intercambio de $79, los clientes no pagaban ya gastos de envío y se les garantizaba la entrega de su producto en 48 horas. Esto provocó que sus clientes fueran recurrentes y que paulatinamente estos generaran lealtades. Hay otras estrategias que ha implementado. La principal, la constante evolución y reinvención de sí mismo, nunca olvidando el centro de su negocio, que es el cliente. Ante esta enorme realidad, pareciera imposible competir, pero lo cierto es que no es así. Hay mercado para todos y una muestra de ello es la firma en exclusiva de Scribd con Editorial Planeta en México en días pasados. De acuerdo con Proyecto 451, Scribd está igualando y hasta superando en ingresos a muchos mercados de América Latina de Amazon. Alrededor de 1000 títulos de Seix Barral, Paidós, Crítica y Paradomis formarán parte del catálogo de Scribd. El catálogo de Scribd solamente en español cuenta con 85,000 títulos, que equivalen a cerca de 30 millones de horas de lecturas en nuestro idioma. Esta plataforma cuenta con libros de Paul Auster, Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, Cristina Rivera Garza, Richard Dawkins, Stephen Spinker, Enrique Krause, Mónica Lavín, JJ Benítez, Juan Villoro, Paco Ignacio Taibó, Vicente Leñero, Tal Ben Sahar, Julio Patán, entre otros. Con esta estrategia se pretende adoptar una mayor cantidad de lectores en México y en América Latina. Por su parte, Conoceano está integrando traducciones y títulos de Olga Tokarczuk, Premio Nobel, Carlos Monsiváis, John Gray, Leclésio, Cristina Pacheco, Hagenbeck, Bucay, Guadalupe Loaesa, Robert Greene, Ignacio Padilla, Lorenzo Meyer, etc. Después de 14 años desde su fundación, Scribd cuenta hoy con 1 millón de títulos, incluyendo los 85,000 que ya hemos mencionado en español, y tiene un tráfico mensual de 100 millones de usuarios. ¿Difícil? Sí. Imposible, no. Hay que evolucionar y hay que hacer alianzas estratégicas que nos permitan seguir avanzando. Este mundo globalizado obliga a trabajar de la mano con otros actores del ecosistema del libro y asumir que solos difícilmente podemos transitar no solo por esta crisis derivada de la pandemia, sino por la travesía de esta época que nos ha tocado vivir. En México hay una iniciativa promovida por la RELI, Red de Librerías Independientes, que considera desarrollar un e-commerce que beneficie por igual a todos los actores de la cadena del libro, poniendo énfasis en el lector.
ya que todas las librerías recibirían un beneficio por las compras que se realicen en este sitio. De acuerdo con Daniel Benchimol, este esquema tendría grandes ventajas. El primero, el dropshipping, que significa que quien entrega el producto no es la librería sino el distribuidor, y esto favorecería finalmente al lector tanto en costos como en tiempos. El rol de librero, de acuerdo a Benchimol, seguirá siendo quien dé a conocer las novedades y quien recomiende los libros. También puede ofrecer muchos más libros que los que tendrían físicamente y sin preocuparse por la logística. En este contexto, el e-commerce permite distribuir libros en contextos y lugares donde no sería posible y ofertar catálogos que ninguna librería podría tener físicamente. Y este modelo finalmente permite vender antes de producir, ahorrando costos de almacenaje y de sobreproducción. Lo que es un hecho es que la pandemia puso de manifiesto que las ventas de e-commerce de libros físicos y digitales crecieron y ayudaron a que muchas editoriales y librerías de las llamadas independientes lograran subsistir. Se demostró que ambos canales pueden coexistir. Diferentes encuestas en el mundo confirman que en la pandemia el tiempo de lectura se incrementó. Los hábitos de acceso y consumo también se transformaron. Las librerías tienen un papel fundamental al visibilizar las novedades. En diferentes encuestas se destaca el hecho de que los consumidores siguen prefiriendo ir a las librerías a ver, palpar y hojear, incluso leer las novedades para después comprarlas en línea. Con las librerías cerradas, este rol se trasladó a las redes sociales. En efecto, un efecto que también se evidenció confirmando algunas tendencias marcadas en los últimos años fue un decremento en la venta de novedades y un aumento en las ventas de fondo. También se evidenció que los viejos esquemas de sobreproducción, sobreoferta, consignación y excesivas capas de inventario ya son modelos obsoletos, a partir de los nuevos hábitos de consumo y de la puesta en escena de nuevos actores en los canales de venta-distribución. Las librerías, insisto, tienen que reinventarse y diversificar su modelo de negocio en aras de su propia supervivencia. De acuerdo con el INEGI, el lugar donde más libros se están comprando en la pandemia ante la falta de librerías abiertas son las tiendas, farmacias y supermercados de autoservicios, por lo que se deben vislumbrar nuevas alianzas con la inclusión de nuevos actores dentro del ecosistema del libro. The New York Times publicó un artículo muy polémico en este sentido, cuestionando si el mejor lugar para vender libros sería junto al papel del baño. Esto solo pone sobre la mesa la reflexión sobre la prioritaria necesidad de innovar a las librerías. Estas tienen que abrirle las puertas al comercio electrónico, como un mecanismo complementario a sus habituales canales de venta y repensar cuál sería el modelo de la futura librería post-pandemia. Ahora bien, no todo es miel sobre hojuelas para el e-commerce. Además de sus detractores naturales, es decir, los apocalípticos según Humberto Eco, que se oponen a todo lo que implique consumo de masas, lo cierto es que si hay un sector entre los lectores a lo que les parece excesivo el precio de los libros electrónicos. Sí, están dispuestos a pagar, pero lo que ellos perciben como un precio justo, y en principio no debería rebasar los $3, siendo que en la realidad oscilan entre 5 y $10. Es cierto que están abiertos a un mercado más grande, pero también este mercado es más competitivo, por lo que se requiere continuamente estar destacando o te puedes perder en el mundo de Internet. Internet abierto al mercado nacional, uno internacional, con millones de lectores y clientes, pero también te puedes perder en la cantidad de oferta. Es decir, todo en esta vida tiene sus pros y sus contras. Lo importante es evolucionar y tener la capacidad de reinventarse a las necesidades del consumidor. Gracias.